Guts yace derrotado ante el apóstol. Puck se acerca rápidamente para verlo y decirle que se levante. El conde le menciona que eso es inútil, ya que los humanos son seres miserables y llegó a su límite como uno, a lo que Puck replica que no puede decir eso, ya que antes también era un humano, y además, gracias a la información de Teresa, recalca que se convirtió en el monstruo que es ahora por venganza hacia los herejes que mataron a su esposa, y también para escapar del dolor que le causaba a su corazón humano ante aquella desgracia. Solo buscaba evadirse de la realidad del mundo. Todas estas palabras, Puck las dice mientras se para sobre el espadachín, como una muestra visual de alguien también consumido por la venganza, pero que no ha sacrificado su humanidad, y además mencionando que con su poder como humano era suficiente, ya que recordemos que el conde, por su propio cargo político, podía hacer justicia en contra de los herejes. Aunado a esto, hay que destacar que Puck finalmente saca su furia y tristeza contenida desde la muerte de Vargas, misma furia que expresaba hacia Guts, pero que no era tan radical, ya que había sentido que había otras emociones de por medio más allá del odio, que lo hacían actuar de forma tan hiriente, y por eso, aunque llora, se mantiene firme y remata al conde mencionando que si alguien es un miserable humano, ese es él. El apóstol muestra una cara de desconcierto, pero le agradece el sermón a Puck, quien creía que no poseía inteligencia, y lo deja marcharse. Aunque el elfo molesto le dice que es típico de un humano evadir la verdad, el conde pone una cara de enfado tremenda, y Puck se asusta cubriéndose detrás de Guts. Este momento en particular resalta porque el conde no parece enojado por las palabras del elfo, o la mención de su esposa y los herejes, o incluso llamándolo humano. Su primera reacción es en realidad de respeto y asombro, muy probablemente porque esa pequeña parte humana que aún reside en él, la misma que lo hace sentir amor por su hija, entiende que lo que dice el elfo es la verdad, y de hecho esto le da la razón a Puck, que se convirtió en un demonio para escapar del dolor, al igual que ahora intenta simplemente dejar pasar las palabras del pequeño ser, para dejar ir ese mismo dolor, pero en cuanto Puck prosigue, el conde desata esa ira retenida. Cuando el pequeño se esconde, el Behelit que tenía guardado a Guts cae sobre su cabeza. El conde se percata de esto y felizmente intenta agarrarlo. Puck rápidamente lo lleva a otro sitio, pero en lo que vuela, unos pequeños escombros caen encima de él, provocando que caiga al suelo. El demonio aprovecha el momento para aplastarlo, pero en ese instante entra Teresa y ve a su padre convertido en una hórrida criatura. Teresa se esconde detrás de unos pilares, evitando afrontar la verdad, al igual que hizo su padre, e intenta escapar de la misma, ya que todo lo que ella sospechaba acerca de cómo su padre había cambiado no solo como persona, sino que tenía algo más turbio detrás, no solo eran verdad, sino que iban más allá de lo que su mente podía concebir. Mientras tiembla, cubre sus oídos, así evitando escuchar la voz de su padre. El conde comienza a llorar y voltea a ver a Puck con una mirada asesina, y lo ataca sin pensar, de una manera tan violenta que el elfo solo pudo sentir una sola cosa: la muerte. Pero los cuchillos de Guts frenan el ataque del conde y se levanta herido y con mucha sangre derramada para continuar con la pelea. Puck se acerca al espadachín y entre lágrimas de felicidad y de angustia le pregunta el por qué se hizo el muerto y le recrimina que es un arrogante y que debería morirse de una vez. Obviamente todo esto en un tono de burla, pero a la vez de preocupación, y en esta página creo que ejemplifica de manera perfecta al Guts de toda su etapa de espadachín negro solitario. Su expresión no refleja ni ira ni enojo, solo ve a Puck llorando, y aparte tocándolo, pero Guts reacciona como aquella vez en donde Puck le hablaba de cómo mataron a su caravana o cómo se preocupaba por Vargas, y Guts lo miraba con empatía, pero ahora esta mirada no es por ese sentir, es por ver a alguien que se alegra de que esté vivo, de que esté derramando lágrimas por alguien como él. Al final del anterior capítulo, el conde le había dicho al espadachín que su mera existencia era un error, que esté vivo significa preocupación para Puck, por eso ni siquiera le molesta que lo toque. Pero ni bien alza la mirada y ve al apóstol, su cara se llena de odio y aparta con gentileza a Puck. Estas dos imágenes revelan cómo por un breve momento Guts sintió esa preocupación y ese valor a su propia vida con el elfo. Por eso se lo queda viendo cuando llora y no lo agrede cuando intenta apartarlo. Por un pequeño instante Guts contuvo su ira contra el elfo, que lo amenazó con aplastarlo y lo lastimaba físicamente en anteriores ocasiones. Pero ahora, tras mostrar esa preocupación, Guts le demuestra bondad y lo aparta sin lastimarlo, porque quiere alejarlo de la furia que siente por el conde. Justo aquí vemos cómo Guts abandona a aquellas personas que se interesan por él, que ven un valor en su vida, pero su enfoque hacia la venganza hace que aparte de su camino a todas esas personas valiosas y se enfoque en quienes quieren verlo muerto, al igual como lo hizo al final de la Edad Dorada, cuando Guts abandona los restos de la banda del halcón, a Rickard, a Casca, al herrero y a su hija,
por ir en su camino de venganza, ahora aparta a Puck, el único que se ha preocupado por su vida, para ir en contra del conde. El guerrero comienza a ignorar al elfo, y una sonrisa le invade por el éxtasis de la batalla. Volvió a encontrar esa seguridad perdida que le provocó el conde al insultar su existencia, y comienza a maldecir al apóstol mencionando que necesitará más que eso para matarlo, pero el demonio le lanza un golpe que lo manda a volar hacia un pilar. Sin embargo, Guts había planeado que lo golpeara hacia ese lugar y agarra a Teresa, que estaba detrás del pilar, usándola de rehén para que el apóstol frene su ataque. Guts aparta a Teresa y dispara una bala de su brazo prostético, destrozando la cara del demonio, y antes de agarrar su espada nota que los huesos de sus dedos están rotos debido al último ataque, así que decide usar sus dientes para sostener su espada y así cortar la cabeza del conde. Creo que este es uno de los momentos más flojos del arco, porque si bien se ha establecido que Guts es súper fuerte, una cosa es usar tus brazos para cargar semejante arma y otra es usar tus dientes para hacerlo, por más que use de apoyo su brazo prostético. Es un momento bastante incoherente en mostrar a Guts usando esta técnica. Tan es así que el espadachín no vuelve a usarla en todo lo que resta del manga. En la Edad Dorada luego se establece que tiene una gran fuerza en su mandíbula, mostrado en su primera batalla contra Griffith, pero ahí solo es la punta de una espada bastante más fina y menos pesada que la Dragon Slayer. Además que también usó la fuerza de la espada donde se había posicionado Griffith para tirarlo. Honestamente me parece una forma insatisfactoria para terminar el combate, que se hubiera ahorrado si Miura hubiera omitido lo de los dedos rotos, ya que antes de esta página los dedos estaban en perfecto estado. Además que es una técnica de una fuerza sobrehumana, incluso que sobrepasa las habilidades de Guts y que ni siquiera necesitaba, ya que ha utilizado más que nada su inteligencia para combatir a este monstruo. Es que ni con la armadura Berserker Guts ha hecho algo tan alocado. Teresa se queda llorando al ver el enfrentamiento, mientras Guts se levanta poco a poco con una sonrisa macabra al darse cuenta que obtuvo la victoria. Puck se queda perplejo porque se da cuenta que Guts planeó utilizar a Teresa de rehén. Esto le sorprende porque sabe que el espadachín se suele limitar a la hora de involucrar a niños, ya que lo vio triste y vomitando por la muerte de Colette, siendo la muerte que más afectado lo había visto. El conde medio muerto es interceptado por Guts, quien con un cuchillo le corta parte de la boca, como un símbolo de que de esa misma boca salieron las palabras para rebajar a los humanos, diciéndoles débiles y miserables. Pero ahora Guts le corta esa misma parte, mencionándole que este es el límite de los humanos. Al igual que con el Lord Serpiente, lo torturó con las mismas flechas, las cuales en un inicio no le habían hecho ningún daño. Teresa vuelve a llorar y a gritar, pero esta vez intenta tapar sus oídos y boca, evitando que más de sus sentidos sean testigos del cruel acto que está presenciando. Puck va a decirle a Guts que se detenga, que no puede hacer esto frente a una niña, a lo que él le apunta el cuchillo y le dice que no interfiera o lo matará. Guts ha cambiado esa amabilidad que le mostró a Puck, porque finalmente se va a vengar de aquel que mató al hombre con quien se sentía identificado. Va a matar al hombre que lo hizo recordar más que nadie sus traumas, y va a matar al hombre quien le dijo que su existencia carecía de significado. Por eso es más cruel con el conde que con el Lord Serpiente, porque con él la única cosa que tenía antagónica con ese primer villano es el ser un apóstol, pero con el conde y desde la muerte de Vargas, Guts juró junto a los restos del médico que no fallaría como él y que iba a matarlo, acumulando su rabia, enojo y tristeza hasta este momento. Sin embargo, tras que Puck le hablara, hay un breve momento en donde Guts se siente arrepentido por sus acciones y se ve triste al ver a Teresa temblando en el suelo, pero su rabia es tanta que cambia a una sonrisa y lleva la cabeza del conde ante su hija y le dice que eche un buen vistazo al cuerpo indestructible de su padre, y lo apuñala una y otra vez, llenándose de éxtasis, porque por más que lo apuñale no puede morir, y le menciona que de verdad es alguien indestructible, burlándose de su cuerpo que es superior al de los humanos. Guts llegó a este punto tan cruel, incluso frente a la hija del conde, sabiendo que tiene una empatía grande con los niños, porque más allá de lo de Vargas y sus batallas, está desquitando toda aquella furia que sintió en el eclipse, siendo un humano inútil. Además, si recordamos, Guts sabe que el conde hizo lo mismo con Vargas al dejarlo como testigo mientras se comía a su mujer y a sus hijos, y que Femto hizo lo mismo al abusar de Casca y forzar a que Guts mirara. Guts está siendo el mismo demonio que juró destruir, torturando a ese ser que desprecia frente a su ser amado, y vemos que la mirada de Guts no se enfoca en Teresa, porque como he mencionado anteriormente, donde posa la mirada dice mucho del personaje, y ahora solo se centra en el conde, porque a él es quien quiere hacer daño, y su locura llegó a tal grado que ya no le interesa que esté haciendo sufrir a una pobre niña inocente. Solo intenta desahogarse con el apóstol. Puck llora porque no sabe qué hacer, mientras Teresa aparta la mirada y Guts, de la fuerza de sus ataques, rompe su cuchillo y cae al lado del apóstol,
mientras ríe descontroladamente, viendo que llegó a quebrarse por completo, y que el conde pagó por todas sus emociones negativas que acumulaba y no dejaba salir hasta ahora. Toda esa furia, ese dolor, esa tristeza que arrastraba fueron recibidas por el conde, además de las propias acciones del apóstol, ya que desde que Guts sostuvo la cabeza de aquella mujer y vio reflejado su propio dolor en los ojos de aquella chica, y ese dolor reflejado también en Vargas, esta es una venganza que se volvió cada vez más personal. El demonio, con las fuerzas que le quedan, grita que no quiere morir, al igual que hizo el Lord Serpiente cuando combatía con Guts, mientras la sangre que brota de su cuerpo cae en el Behelit. Guts nota que su marca comienza a dolerle más, y el Behelit está gritando, haciendo aparecer una dimensión extraña repleta de escaleras que parecen llevar a ningún sitio. Las expresiones de todos los presentes se vuelven de terror al ver que todo el espacio se transforma. Puck se pregunta en dónde están, mientras Miura pone de manera inteligente este panel en una orientación diferente, para dar también esa sensación de confusión al lector, y que se sumerjan más en este mundo donde las escaleras están en todas las direcciones posibles. También me gustaría añadir un detalle muy interesante, y es que en este arco hay bastantes escaleras a lo largo de los capítulos. En la casa de Vargas, cuando Sondark se transforma, el camino que toma Guts para llegar al conde y demás. Me parece un gran trabajo que Miura las agregara a modo de práctica y se adaptara a las diversas formas, ángulos y perspectivas que pueden tener las escaleras, haciéndolas aparecer en la historia de forma natural, y a la hora de dibujar esta dimensión les resultara más fáciles y creíbles. Guts cae al suelo por el inmenso dolor de su marca de sacrificio, y seres con forma de sombras se hacen presentes. Guts alza la mirada con tremenda furia, y vemos por primera vez a los 5 miembros de la mano de Dios, posicionándose en diferentes formas en esta dimensión, demostrando cómo este lugar lo dominan ellos, y que están más allá de las leyes físicas o de la lógica del mundo. Lo que es inconcebible para los personajes ahora se vuelve real. Lo que es una falla en la realidad, ellos se adecúan a ella. Lo que está más allá del entendimiento humano, estos seres son capaces de crearlo. Las criaturas más allá de humanos o demonios, los verdaderos antagonistas de Berserk, la mano de Dios, se hace presente junto a Femto, el que anteriormente fue llamado una vez Griffith. Recuerda, Dios nos pone un destino, pero es el humano quien lo escoge. Ve y presencia con tus ojos el significado que este encuentro traerá para ti.